Y aquí vamos a distinguir tres tipos de bautismo en la escritura. Puede haber quienes digan que en realidad solo hay dos, ¿no? Pues va a depender. Yo voy a marcar aquí tres. ¿Por qué digo que hay dos? Eh, Porque uno es el bautismo de Juan y otro van a decir es el bautismo cristiano. Pero yo voy a hacer una excepción con Cristo, que es con el que comienza el bautismo. Porque no es lo mismo bautizar a Cristo, que es Dios y hombre verdadero, a bautizar a un simple humano, que no es ni Dios, ¿no? Es un simple humano. Porque entre Cristo y un ser humano corriente, como yo, por ejemplo, pues va a haber muchas diferencias, ¿no? Humanamente hablando somos idénticos, Cristo y yo, pero hablando, ¿no? En sustancia, en naturaleza, pues yo no tengo naturaleza divina, ¿no? Cristo sí la tenía también. Entonces, eso también marca una distinción con el bautismo. Les voy a hablar primero del bautismo de Juan. Y fíjense que con Cristo hay varias excepciones, ¿no? A pesar de que es humano, un humano verdadero, va a haber excepciones, por ejemplo, en su nacimiento. Su nacimiento fue milagroso, ¿no? Virginal, en María. Y mi nacimiento, aunque yo también soy un ser humano, no fue así, ¿no? Entonces era una señal, ¿no? Según Isaías 7:14, que tenía que tener el Mesías. Entonces, en su nacimiento fue excepcional, también su muerte de Cristo fue excepcional. Ah, bueno, el bautismo también fue excepcional en él. Por eso lo voy a distinguir del bautismo del nuestro, ¿no? Voy a hablar del primero, que es el de Juan, que es el que comienza Juan el Bautista. No lo confundan con Juan el apóstol, el evangelista. Juan el Bautista era otro Juan. Acuérdense que Juan era más o menos contemporáneo a Jesús, en el sentido, bueno, de la edad me estoy refiriendo, ¿no? Y Juan el apóstol se puede entender que era alguien mucho más joven que Jesús. Entonces no los confundan. Dice acá que Juan venía bautizando, así comienza hablando el Evangelio de Juan y también el Evangelio de Marcos, ¿no? Perdón, el de Mateo. Bueno, el de Marcos también habla del bautismo, ¿no? De Jesús. Y vemos que ya era parte del ritualismo judío. Este bautismo era para conversión y también para purificación, ¿no? Para el perdón de los pecados. Y era una inmersión en agua, donde normalmente Juan bautizaba. Esas son características. ¿Por qué hago esta diferencia primero? Porque van a ver ustedes que el protestante cuando les empieza a hablar del bautismo va a mezclar estos conceptos. Para él va a ser lo mismo el bautismo de Juan que el de Cristo que el bautismo cristiano. Y no son lo mismo. Cada uno tiene sus características. Ya aquí hablé las características del de Juan que nos dice la Escritura. Ahorita vamos a verlo con el bautismo cristiano y van a ver que no son lo mismo. La misma Biblia te va a decir que hay una diferencia. Entonces no hay que mezclarlos, ¿no? Porque van a decir, es que Juan bautizaba adultos, ¿tú por qué bautizas bebés? A ver, una cosa es el bautismo de Juan, no es el bautismo cristiano ese. Nosotros hacemos bautismo cristiano, no hacemos el de Juan. Entonces no vale mezclar esas cosas. Fíjense, por ejemplo, acá, digo, se los pongo como dato, la comunidad de esenios que estaba en Qumran, si se acuerdan, ¿no? Que se sospecha o se cree que Juan, el Bautista, tal vez pertenecía dentro de unas ramas, de varias ramas judías que había en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, había unos que se llamaban esenios. Ellos vivían en Qumran y ven que ahí encontraron los escritos del Mar Muerto, de ahí, y también hay pues estos sitios arqueológicos de asentamientos judíos. Y aquí vean que aquí hay una mikvé, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? De esto. Tiene sus escaleras y aquí estaba lleno de agua y aquí las personas hacían este ritual de la mikvé donde se purificaban. Entonces, probablemente si Juan era esenio, él ya estaba familiarizado con esto, con las abluciones en agua. Y aquí dice que, bueno, aquí lo ponen como mikvot, ¿no? Lo ponen en hebreo. Eran varios rituales de purificación, dice, estaban aquí en uso para la comunidad que practicaba la inmersión. 2 veces al día lo hacían ellos. Ya ven que ellos tenían los esenios eran muy estrictos, ¿no? Eran muy radicales en el sentido de la pureza, de cómo tenían que caminar. Por eso decían que Juan ayunaba, se iba al desierto, ¿no? Y hacía todas estas cosas. Eran muy ascéticos, le llaman. Procuraban llevar una vida muy recta en la ley. Entonces, como la escritura lo describe así, algunos piensan que por eso él era esenio, o tal vez pudiera pertenecer a esa comunidad. Entonces dice que esta mikvé da fe de la destrucción del lugar por el terremoto en el 31 antes de nuestra era, ¿no? Por eso, por esta grieta que encontraron aquí. Saben que hubo un sismo en aquel lugar. Pero digo, hay evidencia ahí de que hacían estas abluciones en agua. Ahora voy a hablarles de Jesús, su bautismo, características que nos dice la Escritura. Primero que nada, y van a ver algunas cosas parecidas con Jesús al bautismo cristiano que ahora hicieron los cristianos a partir de él, ¿no? Número uno, que anuncia la Trinidad. Eso no ocurrió en el bautismo de Juan, ¿no? Cuando Cristo lo sumergen en el agua, o lo bautiza Juan, se aparece una paloma, se posa sobre él y se oye una voz en el cielo. Y ahí tenemos a las tres personas de la Trinidad.
al Padre, que es la voz, al Espíritu Santo, que se pueda sobre Cristo, y a Cristo ahí, que es el Hijo, ¿no? Entonces, con razón, Jesús nos dice allá en Mateo 28, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, estaríamos nosotros imitando ese evento, ¿no? Que la Trinidad se manifiesta en el bautismo, así como en el de Jesús. Otra es que obviamente no es de arrepentimiento, ¿no? No vamos a decir que Jesús vino con Juan porque dice así el Evangelio, ¿no? Que acudían a Juan para confesar sus pecados. Así dice ahí el Evangelio, ¿no? De Marcos. Entonces, ni modo que Jesús vaya para confesar sus pecados y que sea bautizado, ¿no? Jesús no tenía pecado y eso lo dicen siempre los apóstoles. Entonces, no, obviamente no es de arrepentimiento. Entonces, desde aquí ya te estás dando cuenta que el bautismo no es el mismo. Dice que no es de conversión también. No es para pertenecer a la iglesia ni para ser heredero, ¿no? En ese momento ni siquiera Cristo todavía había fundado bien su iglesia. Tal vez ya iba a poner apenas los cimientos, que son los apóstoles, ¿no? Pero formalmente funda la iglesia cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces, nosotros enseñamos que el bautismo es para integrarte a la iglesia, porque eso lo enseñaron los apóstoles, lo transmitieron a nosotros. Pero en ese momento, pues no era para que Cristo se integrara a la iglesia, ¿va? Entonces, ¿para qué era el bautismo de Jesús? Bueno, según Jesús, la escritura dice que es para cumplir justicia. ¿Dónde lo vemos? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, verso 3 en adelante. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. ¿Por qué a Juan se le ocurre oponerse a Cristo? Y Juan ya lo reconocía, como el Mesías. Por eso se le oponía a Juan. Ah, porque aquí hay un choque de doctrinas. En la mente de Juan no cabe la idea, a como él entiende el bautismo que está haciendo el mismo Juan, ¿cómo es posible que Cristo se quiera bautizar? ¿Por qué? Porque Juan lo está haciendo para el arrepentimiento, para el perdón de pecados. Por eso Juan se opone a Cristo, ¿no? ¿Cómo le decía? Yo necesito ser bautizado por ti, eso le decía Juan. Ah, o sea que significa que Jesús me trae otro bautismo que no es el de Juan, y por eso no hay que mezclarlo. Entonces, con razón hay un choque ahí, ¿no? Sin embargo, Jesús, ¿qué es lo que le dice? ¿No? Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó, lo bautizó. Entonces, ¿cómo es posible que Juan, si lleva una doctrina a él haciendo con todos, entonces llega Jesús y quiere bautizarse? ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Pues Jesús me está enseñando algo ahí. Una, que se abre el cielo para el bautizado. La otra es que aunque él no tiene pecado, puede ser bautizado. Y por eso el católico no tiene problema en bautizar bebés o en bautizar a una persona que padezca de sus facultades mentales, aunque sea adulto, y a lo mejor no es consciente de su fe en Cristo, pero puede ser bautizado aún así. No es necesario eso. Entonces, significa que aunque una persona no sea consciente de la fe, puede ser bautizado, ¿no? Es lo que me está enseñando aquí Cristo. Algunos van a decir, no, aquí está poniendo el ejemplo que solo es para adultos. No, pues sí, espérate, ¿no? Si es adulto, pero no tiene pecado, eso es interesante, ¿no? O sea que para Cristo es para cumplir justicia. Entonces, en un bebé cumplimos justicia, igual que con Cristo. Miren, aquí hay otra cosa interesante del bautismo de Jesús. Por eso nuestro credo dice que creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Dice que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. No lo confundan como que el Espíritu Santo fue creado por el Padre y el Hijo, ¿no? No es creado porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces no tiene un principio ni un fin. Es eterno el Espíritu Santo. Pero sí su procedencia en la Escritura, o cuando menos mientras se nos menciona aquí, es del Padre y del Hijo. Entonces aquí dice por eso esto, que cuando Juan, en el Evangelio de Juan, eh, mientras Juan el Bautista nos relata esto, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ah, Juan el Bautista me está dando testimonio que vio al Espíritu posándose en Cristo, ¿no? Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién? Pues si Juan es profeta, lo envió Dios a bautizar con agua, ¿no? Dice, aquel que me dijo, ¿quién? Dios le está diciendo a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, pónganse en el lugar de Juan. Dios se les manifiesta, ¿no? Ustedes son profetas. Y les dice, vas a bautizar con agua. Ah, pero si ves a uno que se le posa el Espíritu Santo, ese trae el otro bautismo, ¿no? El que bautiza con Espíritu Santo. Entonces Juan ya entendía que él traía un bautismo, pero no era el bautismo pleno. Iba a venir alguien que iba a bautizar con Espíritu Santo. Ah, con razón, ese es el bautismo cristiano, el del Espíritu Santo. No es el bautismo de Juan, ¿vale?
Y esto ya venía profetizado, por ejemplo, ya lo hemos platicado en Isaías 42:1 y también en Isaías 11, donde ya existía esta profecía que decía, y aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, dice eso. Él traerá justicia a las naciones. ¿Quién? Habla de Cristo. Sobre él se va a posar el espíritu. Y eso también significa que Cristo nos trae el Espíritu Santo, ¿no? A la iglesia. En Isaías 11:2 también decía eso. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y miren, aquí hay un dato interesante también del bautismo de Jesús. Dice aquí que y luego cuando subió al agua, vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él. Pero aquí subrayo esto de los cielos abiertos, porque también es una característica que nosotros creemos para los bautizados. El bautismo te abre las puertas del cielo. Entonces, ¿qué significará eso? ¿Significa que ya soy salvo? Significa que tienes la salvación abierta. En ese momento, si te murieras, ya estás salvo. Pero obviamente, nosotros entendemos que la salvación es un proceso. O sea que yo mi bautismo lo puedo echar a perder, por así decirlo, en ese sentido de salvación. Pero para eso el católico tiene el sacramento de la confesión, ¿no? Para reconciliarse con Dios. Entonces, por eso a la reconciliación también le llaman segunda penitencia, ¿no? Tradicionalmente así le llamaban porque la primera era el bautismo, ahí está tu salvación o tu perdón de pecados, y con la confesión es como si te desviaste puedes volver a esa amistad con Dios. Entonces te abre el cielo y, y aquí hay otra cosa interesante, el mismo Evangelio de Marcos también habla de un rasgamiento del velo. ¿Y por qué pongo estos dos hechos al paralelo? Porque en esos dos momentos, tanto en su inicio ministerial de Jesús, se abre el cielo en su bautismo, como en su muerte. Se rasga el velo del templo, que también quedamos que simbolizaba lo que era la cuestión del cielo, ¿no? Entonces, hay dos eventos en los que se abre el cielo. Una es en su bautismo y otra es en la muerte, cuando Cristo muere en la cruz. Eh, y esto los vamos a unir con un pasaje de Hebreos. Fíjense, esto ya lo habíamos leído la vez pasada que vimos las alianzas. En Hebreos 9:24 dice que ¿qué pasó cuando Cristo muere en la cruz? Dice que se rasga el templo, ¿no? El velo, ahí en el velo del templo. Entonces aquí nos marca, el autor de Hebreos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, que era figura del verdadero. ¿Entró a dónde? Sino en el cielo mismo. Entonces entra al cielo, de ahí el simbolismo de que se rasgue en la tierra, se rasgue el velo del templo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces Cristo nos abre la puerta del cielo. Y ahora entienden por qué aquí en Hebreos 10:19 une las dos cosas, tanto la muerte como el bautismo. ¿Y qué hay de común en esas dos cosas? Que se abre el cielo. Por eso aquí dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿no? El lugar santísimo, ¿cuál es? El cielo. Aquí en la tierra, en el templo de Salomón, era el lugar más santo, el santo de los santos, ¿no? Donde estaba el arca y el lugar más santo del templo. Bueno, eso era figura del cielo. Cristo nos abre el lugar más santísimo que es en el cielo. ¿Por qué? Por su sangre. Aquí dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote, acuérdense que solo en el lugar santísimo puede entrar el sumo sacerdote. Bueno, Cristo es sumo sacerdote, solo Él tiene acceso al cielo, al lugar más santo, sobre la casa de Dios, dice. Acercémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Entonces, aquí es donde pone este elemento. Pues con razón el católico enseña que con el bautismo, o sea, primero se bautizó Cristo, ¿no? Y murió Cristo en la cruz. Quedó el cielo abierto. Significa que con el bautismo, con el lavamiento de mi cuerpo, yo tengo ya el boleto para el cielo. Y me gusta hacer esa analogía porque supongamos que yo voy a ir a un concierto, eh, entonces quiero ir pues no sé, de un artista, piensen, en el que ustedes quieran. Y voy a ir y me quiero tomar una foto ahí con el cantante, ¿no? ¿Cómo me voy a tomar la foto con el cantante si ni siquiera he comprado el boleto? ¿No? Es que justamente esa es la pretensión con esa analogía del protestante. Dice, es que algunos dicen, es que el bautismo no salva. ¿Por qué? Porque lo que te salva es la fe en Cristo. Pero aquí vamos a ver que en la escritura se enmarca bastante que el bautismo sí salva. El problema que tiene el protestante es que como tiene que defender la sola fe, y para él el bautismo va a ser una obra, y tiene que desechar las obras, va a tratar de negar esas obras, ¿no?
que evidentemente la Escritura te está diciendo que te salvan. El bautismo es una de ellas, ¿no? Entonces lo vamos a ver más adelante. Entonces, si el bautismo me salva, ¿qué significa? Que ya tengo la salvación segura, aunque tenga 50 años y me la pasé cometiendo pecados ya nada más porque fui bautizado de bebé, ya soy salvo. No, eso no enseñamos los católicos. Enseñamos que el bautismo te salva ¿en qué sentido? En que ya tienes el boleto. Pero yo también, si tengo el boleto en mis manos, tengo la decisión de que si voy o no voy al concierto, pero ya lo tengo en mis manos, ¿no? Entonces, el bautismo va a pasar a ser eso en tu alma. Es un sacramento que marca un carácter en el alma, ¿no? Va a imprimir un sello, así como la ordenación sacerdotal, como la confirmación. Entonces, tú ya tienes eso en tus manos. Tú decides si lo desechas o no, si vas o no a ese concierto. Entonces, por eso el católico va a defender que el bautismo salva. ¿Por qué? Porque primero necesito ese boleto para entrar, ¿no? Entonces, va a haber quienes digan sí, pero hay excepciones, claro que hay excepciones. Yo puedo entrar al concierto sin boleto, por ejemplo, si conozco al que organizó el concierto, si conozco al cantante, a lo mejor entro gratis, a lo mejor ilegalmente si me brinco a la barda del lugar, puedo entrar sin boleto, claro. ¿Alguien puede acceder hacia el cielo? Puede ser, como por ejemplo el ladrón, el buen ladrón, ¿no? Que moría en la cruz, pero esos son excepciones. Y aquí los evangelistas me dicen la regla que yo debo seguir. ¿Cuál? El bautismo. Esa es la regla que debe seguir el cristiano. Y no vamos a hacer doctrina de las excepciones. Vamos a mencionarlas, claro que existen. Pero la regla es esta. Cuando ya fui evangelizado, yo debiera bautizarme para salvación, ¿no? Entonces, aquí si me claramente me está diciendo que el cielo se abre, eso significa algo, ¿no? Que tengo la salvación. Y yo decido a partir de ahí si mantengo mi bautismo, ¿no? Y con el tiempo, si cometo pecados, claro que me voy a poder confesar, ¿no? Entonces, puedo regresar al camino, pero sigo manteniendo ese boleto, ¿no? Para que cuando me llegue la hora de la muerte, pues tengo el bautismo, me confesé, viví una vida ascética o limpia, puedo entrar, ¿no? Ahora vamos a ver el bautismo cristiano, que aquí lo resumo. También hay un anuncio de la Trinidad. El mismo Cristo nos dijo en Mateo 28, vayan y bauticen, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 28, 19. Y esto es un resumen de lo que les voy a mostrar más adelante, en las siguientes diapositivas. Eh, Nosotros lo hacemos por inmersión en el agua. Sí, puede ser por inmersión en el agua o por aspersión en el agua. Pero básicamente la inmersión que nos importa a nosotros es la que Cristo nos trae, la inmersión en el Espíritu Santo. Esa es la inmersión que nos importa. Entonces, yo aunque vea que aquí al niño le echan agüita en la cabeza, a lo mejor tú podrías pensar, no lo está sumergiendo completamente en el agua, pero sí lo está sumergiendo en el Espíritu Santo, porque el bautismo de Juan no es el que trae el Espíritu Santo, es el de Cristo. A partir de su iglesia vienen estos bautismos, ¿no? A partir de Cristo. Entonces la inmersión ya es en el Espíritu Santo. Es la inmersión que nosotros vamos a defender. También vamos a decir que el bautismo es para perdón de pecados, sí, y para recibir el Espíritu Santo. Y eso lo vemos acá en Hechos 2:38, en Marcos 1:8. Para ser regenerados, ¿no? Lo vemos en Romanos, en Tito, en la carta a Tito. También es para estar revestidos de Cristo. Lo vemos en Gálatas 3:27. También sirve para pertenecer al cuerpo de Cristo. Lo vemos ahí en 1 Corintios 12:12. Para ser herederos, ¿no? También para ser salvos. Entonces dense cuenta cómo la doctrina católica te dice varias características del bautismo. Si yo me pongo a predicar que el bautismo solo es para perdón de pecados, pues claro, va a parecer que como que el bautismo es para adultos nada más. Pero eso sería deshonesto de mi parte, si la Biblia también me está enseñando otros significados del bautismo, ¿no? Entonces ahí es cuando ya mi mente se abre más y digo, ah, pues mira, es para el perdón de pecados, pero también es para integrarte a la iglesia. Ah, entonces eso significa que tiene más de un significado. Entonces la puerta se abre no nada más para los adultos, sino también para los niños, para los bebés, para los ancianos, para cualquiera. Porque la alianza es para todos. Cristo vino por todos, no nada más por los que tienen conciencia de Cristo. Entonces no vino a salvar a todos, ¿no? Entonces para todos sin excepción. Hay varios pasajes donde se menciona que es todos.